Bienvenidos a La Cueva. Mi nombre es Juan Luis Naveira. Como es el primer capítulo, creo que es justo que os hable un poquito sobre mí. No tengo conocimientos sobre edición de audio más allá de un par de tutoriales en YouTube. No tengo experiencia en podcast. No tengo una voz que me guste especialmente para la radio. Y ni siquiera tengo un equipo de grabación adecuado. De hecho, estoy grabando con el micrófono que le regalaron los Reyes a mi hija. No es un micrófono de juguete, pero tampoco es un micrófono profesional. Lo que sí tengo desde hace tiempo es ganas de hacer podcast. Y creo que es suficiente, ¿verdad? Así que hoy, 17 de abril del 2020, La Cueva abre sus puertas. Nota del autor: las cuevas no tienen puertas. Las cuevas no tienen puertas y la estupidez humana tampoco. Cuando la humanidad descubrió la energía atómica, lo primero que hicimos fue construir una bomba nuclear. Y así comienza esta historia, en mitad de la estupidez humana y al calor de la Guerra Fría. El primer invitado a nuestra cueva, Stanislav Petrov. Stanislav Petrov nació en Rusia el 7 de septiembre de 1939, en una ciudad difícil de pronunciar, pero el dato tampoco es importante. Era una ciudad fronteriza relativamente próxima a China y Corea del Norte. Ingresó en el ejército muy joven, aunque también recibió formación civil, y su carrera militar fue continuamente en ascenso, hasta llegar en plena Guerra Fría al rango de teniente coronel del ejército soviético. En el año 1983, este hombre estaba a cargo del búnker Serpukhov 15. Este búnker era el centro de mando de la inteligencia militar soviética, desde donde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa. Su misión era verificar y alertar de cualquier ataque a sus superiores. En caso de ataque, se iniciaría un contraataque con armamento nuclear de Rusia a los Estados Unidos, y se desataría lo que sin ninguna duda podemos llamar un apocalipsis atómico. El día 26 de septiembre de aquel año, 1983, pocos minutos después de la medianoche, los azares del destino colocaron en las manos de un solo hombre el futuro de toda la humanidad. Y por ende, mi futuro y el tuyo también estuvieron en las manos de este hombre. Volvamos al búnker Serpukhov 15 de aquel 26 de septiembre de 1983. Imaginemos aquella habitación completamente cerrada, asépticamente militar en su mobiliario. Allí habría no más de una docena de hombres, la mayoría sentados delante de pantallas de radar, todos ellos cansados, cubriendo guardias de interminables horas. Y de pronto, a las 12:14 de la madrugada, una luz roja parpadeante y una alarma también intermitente sobresalta a todo el equipo. La obligación del servicio levanta a Petrov de su silla y corre a las pantallas. Sus ojos se clavan en un pequeño punto luminoso y de pronto la tensión y la adrenalina se disparan. El sistema de detección precoz indicaba que Estados Unidos acababa de lanzar un misil balístico intercontinental hacia la Unión Soviética. Tiempo estimado para el impacto, 20 minutos. Stanislav coge el teléfono y pide confirmación visual a los puestos de observación convenientemente situados frente a las costas de Estados Unidos. Pero el siempre presente Murphy no iba a faltar en esta historia, y tampoco iba a facilitar las cosas. Y es que una espesa niebla impedía cualquier contacto visual. Aquella noche, un misil surcando los cielos, camino del enemigo soviético, sería imperceptible para los puestos de observación.
Y de esta forma, aquellos militares se quedaron solos ante la amenazante señal de radar, sin confirmación visual posible. Stanislav Petrov era el jefe de aquel pequeño grupo. Él estaba al mando, y el protocolo indicaba de forma clara y tajante que ante una situación de emergencia como aquella, Stanislav tenía que avisar inmediatamente a sus superiores. Con los ojos abiertos como platos, el corazón a 200 y el sudor frío que le empapaba la frente, Stanislav pensó que aquello no podía ser real. Tenía que tratarse de un error del sistema. Y es que, si Estados Unidos decidía atacar a la URSS, jamás lo haría con un solo misil. ¿Quién empieza la Tercera Guerra Mundial con un único misil? Y es que un misil es fácil de derribar, y automáticamente ese ataque provocaría una respuesta de Rusia con cientos de cabezas nucleares, y millones de estadounidenses morirían en cuestión de minutos. Estratégicamente, lanzar un solo misil no tenía sentido, y Petrov dijo a sus hombres: esto es un error. En ese momento imagino que todos se giraron y miraron a su teniente coronel con más miedo y más desconcierto que la propia pantalla de radar. Recordad que estamos en plena Guerra Fría. La propaganda en contra de los Estados Unidos lo inundaba todo. La URSS funcionaba bajo una consigna: Estados Unidos nos va a atacar y tenemos que estar preparados. Los militares que estaban en aquella sala se habían formado con estos mensajes. Y no solamente eso, Rusia en aquel momento estaba en estado de máxima alerta. 3 semanas antes, la Unión Soviética derribó un avión de pasajeros surcoreano que había invadido el espacio aéreo soviético por error. Y esto lo pongo entre comillas porque en una guerra es imposible distinguir a los buenos de los malos. El caso es que este ataque soviético acabó con la vida de las 269 personas que viajaban a bordo, incluidos varios estadounidenses. En un clima prebélico, esto era una afrenta que los americanos no dejarían sin respuesta. Además, pocos días después la OTAN comenzó unos preparativos de un ejercicio militar, y esto lo vuelvo a entrecomillar, cerca de la frontera rusa, y como es normal, el KGB interpretó esto como la preparación de un primer ataque, y comunicó, como no podía ser de otra manera, a todas las fuerzas soviéticas que se prepararan para una inminente guerra nuclear. Como veis, este episodio no se produjo simplemente dentro de la Guerra Fría, sino también dentro de un marco de tensión máxima entre los países enfrentados. Y aquella noche, Stanislav Petrov y su equipo detectaban el lanzamiento de un misil nuclear americano. Y esta situación, por muy esperada que fuera, ocurrió muy inesperadamente. Sonó la alarma, se iluminaron de rojo todas las pantallas de reconocimiento verticales, y encima de las pantallas había una franja gris imperceptible que de repente se encendió, y en ella, con enormes letras rojas, estaba escrito lanzamiento. Pensad que estos misiles tenían cientos de veces la potencia destructiva de la bomba atómica que se lanzó en Hiroshima. Y de ser cierta la alarma, ese misil impactaría en suelo ruso en menos de 20 minutos. Y la persona responsable de dar la orden para destruirlo había decidido desobedecer el protocolo de seguridad. Stanislav sabía que si ponía el hecho en conocimiento de sus superiores, estos darían la orden inmediata de lanzar un contraataque, o como mínimo ordenarían el lanzamiento de otro misil soviético para interceptar al americano. Y si la señal era falsa, ese misil de intercepción no encontraría nada en su camino y llegaría a suelo americano. Cualquiera de las dos opciones significaba el inicio de una guerra. Sin embargo, su intuición le decía que estaban ante una falsa alarma y decidió no comunicarlo a los mandos. Resumiendo, tenemos un clima bélico de máxima tensión entre las dos potencias enfrentadas. Una señal en el radar, la imposibilidad de confirmación visual y, sobre todo, esa extraña decisión de Stanislav. Imaginad qué largos se hicieron los 20 minutos restantes para el posible impacto. Petrov diría en alguna entrevista que cada minuto parecían horas. Pero la situación aún se hizo más tensa, y es que en el radar apareció otro punto, otro misil estadounidense en dirección a Rusia, y poco después otro, y luego otro, y otro, hasta un total de 5 misiles nucleares que se dirigían a la antigua URSS. Stanislav desconfiaba de los americanos, por supuesto, pero sabía que tontos no eran, y que aquel ataque significaba la destrucción de todo el mundo, y en su mente aquello no podía ser real.
volvió a mirar a sus hombres y dijo que aquellas 5 señales eran un error del sistema y por tanto no informaría a sus superiores. En silencio, inmóviles, con la respiración cortada y el sudor empapando los uniformes, aquellos hombres podían estar presenciando los minutos previos a la destrucción del mundo conocido. Y al cabo de los 20 minutos más largos en la vida de estos soldados, no ocurrió nada. Los teléfonos no sonaban, todo funcionaba con normalidad, nadie en ninguna parte de la URSS reportaba daños de ningún tipo. Stanislav había acertado. ¿Cómo entendió que era una falsa alarma? No, lo que pasa es que no tenía idea de que era falsa alarma. Mientras yo lo pensaba rápidamente, no tenía la certeza absoluta de que era así. Deduje que era una posibilidad del 50% y listo. Dadas todas las circunstancias, no estaba en mis planes para nada convertirme en el iniciador de la Tercera Guerra Mundial. Más tarde se supo lo que ocurrió. Y es que aquella noche y en aquel momento, el Sol, la Tierra y el satélite de detección ruso llamado Oko, que significa ojo en español, se alinearon de tal forma que los rayos del Sol se reflejaban en unas nubes, que en esta especie de conjura en contra de la humanidad se habían colocado en el lugar exacto para desviar los rayos del Sol hacia el satélite, y hacerle creer que se trataba de misiles. Estos hechos se conocen hoy en día como el incidente del equinoccio de otoño. Sin embargo, después decidí hablar con los especialistas que construyeron el sistema. Les dije que podrían haberlo previsto antes. Y me respondieron que no. Ni siquiera se les pasó por la cabeza que se podría producir este tipo de incidentes. Hay que entender que se trata de un fenómeno poco frecuente cuando la Tierra se convierte en una especie de espejo. De nuevo en aquel búnker, la tensión se convirtió en alivio. Los hombres de Stanislav estallaron en júbilo. Y cuando se repuso la normalidad, reportó a sus superiores un fallo en el sistema de detección de misiles. En algunas fuentes encontré que sus hombres días después le regalaron entre todos una televisión. Y es que en la Rusia comunista, una persona como él, a pesar de su rango de teniente coronel, no podía permitirse un televisor. Su inmediato superior lo felicitó por la decisión y le prometió que sería condecorado, y que incluso se podría celebrar un día al año en su honor. Y no era para menos, porque Stanislav era el hombre que gracias a su fe en la humanidad había salvado el mundo. Pero nada de lo prometido a Stanislav ocurrió. Altos cargos soviéticos consideraron que el teniente coronel se había equivocado en su decisión. Eran ellos a quienes correspondía tomar las decisiones. Y en lugar de una condecoración lo trasladaron a puestos de menor relevancia, degradándolo así en su carrera militar. Tampoco pasó mucho tiempo antes de que lo apartaran definitivamente del servicio con una jubilación anticipada. Después de todo, Petrov era un oficial que se había saltado el protocolo y las estrictas órdenes militares. Los generales ya no confiaban en su servicio. En lugar de dedicarle un día especial a su memoria, se ocultó su nombre y todo lo que había ocurrido aquella noche. Pocas horas más tarde de que su inmediato superior lo felicitase, en el búnker se personaron diversos mandos militares, y antes de que terminase su guardia, aquel hecho fue clasificado como confidencial, y Petrov no pudo hablar de lo sucedido ni siquiera con su esposa. La URSS no podía permitirse bajo ningún concepto que la información llegase a oídos de los Estados Unidos. Aún no se sabía qué alcance tendría aquel fallo en el sistema, ni de qué forma podría el enemigo aprovecharse de esto. A nivel de propaganda, la carrera tecnológica entre las dos potencias era una guerra en sí misma, y aquel fallo significaba un tanto para los Estados Unidos. Pero el destino tiene sus propios caprichos, y Stanislav Petrov no pasaría desapercibido para el mundo, al menos no completamente.
Esta es quizás la parte que más me gusta de la historia. Uno de los hombres que estaba en aquel búnker, bajo las órdenes de Stanislav en el momento del incidente del equinoccio de otoño, llegó a ocupar un cargo relevante en el ejército soviético, y al final de su servicio escribió sus memorias, en donde dedicaba unas cuantas páginas a contar lo vivido en aquel búnker. Es decir, en la biografía de este hombre, Stanislav no era más que un personaje secundario, pero el libro llegó a las manos adecuadas. Un miembro de la Asociación de Ciudadanos del Mundo lee su historia y considera que Petrov merecía ser galardonado por su confianza en el ser humano y por la decisión que nos salvó a todos. El mote de Salvador del Mundo no es una exageración ni un dicho en sentido figurado, es literal, porque de no ser por su oportuna intervención, se habría desatado sobre la Tierra una devastadora guerra nuclear, protagonizada por Estados Unidos y la antigua URSS, que seguramente hubiera convertido al planeta en un amasijo de acero, cemento y cadáveres. Este miembro de la Asociación de Ciudadanos del Mundo consiguió averiguar que Stanislav seguía vivo y que residía en un barrio pobre a las afueras de Moscú, pero para encontrarlo tuvo que viajar a Rusia. Sus fuentes le decían que Petrov no tenía teléfono ni timbre. Pasó semanas realizando preguntas antes de llegar a un viejo apartamento. Tras comprobar que el timbre no funcionaba, golpeó la puerta con el puño. La puerta se abrió y apareció un hombre delgado, desaliñado, con el pelo canoso y despeinado. Cuando el intérprete le preguntó si era Stanislav Petrov, respondió desconcertado que sí, era él. En 2004 recibió el trofeo de la Asociación de Ciudadanos del Mundo. Y entre otros premios internacionales, en mayo del 2006, en un acto que demuestra que no hay mal que dure para siempre, en los Estados Unidos se celebra un nuevo homenaje al teniente coronel ruso. A pesar de todo esto, Stanislav Petrov muere el 19 de mayo de 2017, a la edad de 77 años, ocupando muy pocos titulares en la prensa internacional. Ante todo, quisiera destacar que no me parece que aquel día haya sido crucial para toda la humanidad. Para mí fue nada más que un incidente laboral. Me vi en una situación bastante complicada. Digamos que hice mi trabajo bien, aunque realmente fue muy difícil. Además, había el segundo escalón y el sistema completo de alerta antimisiles. El primer escalón éramos nosotros. El segundo escalón eran los radares de radiodetección sobre el horizonte. O sea, en caso de un error mío, había la posibilidad de que me corrigiera el segundo escalón. Quedaría poco tiempo, pero realizar un ataque de respuesta no requiere mucho tiempo. El misil está en posición de combate y necesita solamente 1 minuto para desplegar los giróscopos. Con eso ya es suficiente para lanzar el misil. Así que estábamos a tiempo hasta en caso de ataques adicionales de la otra parte. Porque cuando nos alcanzaran sus misiles, los nuestros ya estarían en camino. Y según mis cálculos, moriría mucha gente nuestra, eso sí, pero solamente 20 minutos antes, y a ellos les tocaría 20 minutos después. Porque nosotros ya estaríamos abatidos, pero nuestros misiles les alcanzarían a ellos. Sería lo mismo. Hay que ser un imbécil total para atreverse a una medida así. Por eso, yo levanté el teléfono y reporté a los superiores. Les doy la información falsa. ¿Cómo se habría desarrollado la situación si usted hubiera tomado otra decisión? Francamente, no tengo ni idea. Y hasta aquí el primer programa de La Cueva. Espero que te haya gustado. Yo, personalmente, he invertido unas 12 horas en este proyecto, pero lo he pasado bien y he aprendido mucho. Así que, nos vemos si quieres en la próxima historia de La Cueva. Eso sí, siempre que te portes bien.
Nota del autor. A través de un podcast no podemos vernos.